mensaje especial. A partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más, aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias, ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo, estamos por aquí un día más y venimos con el desenlace del grupo D de la Eurocopa con los triunfos por goleada de Francia ante Países Bajos y de Inglaterra frente a Gales, dos partidos que se saldaron con esas victorias abultadas y que permiten que ambas selecciones pasen a la siguiente ronda. En el caso de Inglaterra jugará contra Suecia al ser segundo del grupo D y Francia al ser primero se enfrentará frente a Alemania en el último partido de esta ronda de cuartos de final. Pero ayer, Lidia, vimos a ambas selecciones, sobre todo en el caso de Francia, fue un partido más de ida y vuelta, pero al final vimos que tiene un poderío ofensivo que cuando lo Sí. sacan a pasear es un pedazo de equipo. Francia, aunque es verdad que también tiene dudas a nivel defensivo y hay algunos momentos de juego un poquito menos brillantes, pero en cuanto cogen la racha es un equipo tremendo. Sí, ayer posiblemente viéramos dos partidos en uno, ¿no? Porque la primera parte sí que se vio un equipo de Países Bajos bastante metido en el partido. No sé si un poco sorpresa para todo el mundo, porque empezaron bastante bien, acechando a esa portería, a ese área rival de Francia. Y bueno, aún así, el partido luego Francia supo darle la vuelta muy bien, pero como comenta, es que el potencial ofensivo que tiene Francia lo llevamos comentando durante todo el torneo, que es bestial y al final en un par de jugadas hace muchísimo daño a una Van Domselaar que de nuevo no tuvo su mejor partido ayer. Y bueno, en cualquier caso eso, fue un partido un poco al principio para Países Bajos, pero que al final terminó de rematar Francia. Pues sí, en el caso de Países Bajos es verdad que fue un partido mejor que el anterior, tampoco es mucho decir, pero Francia, pues bueno, dejó al principio del partido alguna duda, pero luego en la segunda parte la verdad es que lo hizo muy bien el equipo francés. Hablamos del 11 de ambos equipos, en el caso de Países Bajos, un 11 con novedades, alguna que otra un poco más discutida. En portería con Daphne Van Domselaar, defensa formada por Jansen junto con la presencia de Spitze, lateral izquierdo para Kasparic, derecho para Wilms, centro del campo, Jackie Grunen junto con Giroud y Van de Donk, y arriba por izquierda Pelova, por la derecha Chasity Grant y en punta Lineth Bierenstein. Con lo cual, en el banquillo dos jugadoras clave en la selección neerlandesa como son Smith Brooks y Vivian Miedema. En el caso de la primera sí que jugó la segunda parte, la segunda no. Entiendo que por motivos físicos, porque de hecho hubo hasta una conversación de ella misma con el seleccionador Sí, que a mí lo que me hace entender es un poco, pues bueno, si quieres salir juega, pero ya está el partido perdido y no hay mucho que hacer. Y en el caso de Bruce, pues sí que fue un poco más decisión técnica que no entendí mucho porque, bueno, no lo hizo mal Caspari, pero creo que se echó en falta a la jugadora del Barça. Y en el caso de Francia, en portería Peiro Manian, defensa para Sombat junto con Samura en el puesto de central, lateral derecho para Elisa de Almeida, izquierdo para Bacha, centro del campo, Karchawi, Toretti y Jean-François, y arriba Catoto en punta, izquierda para Baltimore, derecha para Cascarino. pues sí, sobre todo las suplencias de estas jugadoras que comenta en Países Bajos, ¿no? Y más que nada por... A ver, era muy complicado el objetivo de esta selección, de golear a Francia, era un Claro. objetivo muy, muy, muy difícil y pues bueno, por esa parte se puede entender que el objetivo del entrenador fuera, no sé si guardar a estas jugadoras para que en la segunda parte pues pudieran salir con un rol mate revulsivo o de piernas frescas para seguir con esa goleada, pero en cualquier caso muy complicado y bueno, es cierto que ayer Francia, por ejemplo, no tuvo un buen día tampoco en defensa, porque tanto Bacha, que fue prácticamente la mejor, se marcó un gol propia. Ayer, por ejemplo, tampoco vimos a de Almeida aparecer mucho por esa banda derecha. Fue un día en el que en general defensivamente para ambos equipos no fue el día, digamos. Sí, decían por aquí en el chat que Países Bajos dejaba mucho que desear ante Francia, no le bastó el partido ante Inglaterra a las neerlandesas. Dice Alexa que salieron como si jugasen algo, no como contra Inglaterra. Y también comenta Luis Lebos Sí. que defensa frágil la que tiene el equipo neerlandés. Sobre la ausencia de Bruce, dice MJ que le sorprendió, lo de Midema no.
Y en el caso de Midema decía aquí María que no juega por molestias y que porque al final necesitaban meter 4 goles para que valga de algo. Sí, Sí, entonces al final yo entiendo que al principio pues igual no jugaba porque no estaba bien y luego viendo que el partido pues no iba por el cauce adecuado dijo, bueno, mejor no forzar porque además es una no jugadora forzar. que ha llevado ya tiempo con la lesión de rodilla, luego tuvo molestias, entonces no se la puede tampoco jugar mucho con la delantera del City. Y también dice por aquí Luis Box, las únicas saludables de Países Bajos, si se puede decir, dice Pelova y Grant. Y que dicen Majo que Jill Roll muy mal partido. Vamos con un poco con cómo comenzó el encuentro, porque es verdad que como comentabas tenía que ganar Países Bajos y de goleada. Otra cosa no le valía, porque Inglaterra lo iba a hacer ante Gales como así sucedió. Y al principio sí que es verdad que empezaron bien, con alguna que otra acción ofensivas, con un planteamiento muy diferente al de Inglaterra, al menos salieron a buscar el partido, no salieron a ser Sí. arrolladas. Y al principio es verdad que le costó generar un poquito de peligro, porque Francia aguantaba bastante bien, pero rápidamente encontró un poco la forma de hacer daño, sobre todo con las incursiones de Bierenstein en ese puesto de delantera centro, con sus movimientos hacia la izquierda y hacia la derecha, también las ayudas, por supuesto, de jugadoras como Belova, Grant. Pero es verdad que en defensa, pues por ejemplo, encajaron gol pronto y además del gol, tuvo otra jugada anterior en la que Catoto remató completamente sola fuera y luego el tanto de la jugada, que bueno, al final es una acción muy buena de Francia, pero es que está completamente sola para rematar Toletti y adelantaba ya a la selección francesa. Sí, es que aparte de salir con una actitud bueno, de querer disputar aunque sea el partido, eso no quita que luego en defensa pues siguieran teniendo esos errores. Y es que había muchas veces que la selección de Países Bajos daba muy malos despejes y dejaba viva esa segunda jugada para Francia y eso pues pudo perjudicarla mucho. Y luego es cierto que en este primer gol, que es cierto que no llega hasta el minuto 22, si no me acuerdo, Ujú. una acción con Katoto que se van las centrales con ella, dejan sola completamente a Toletti y es que tiene todo el área para disparar casi que a su ancha porque Jansen está súper fuera de marca y dispara y es gol que también creo que puede que Van Domselaar pueda hacer un poquito más. Sí, Se queda un poco parada, no ha sido un buen torneo por no... su parte, la verdad. Sí, pero sí, en cualquier caso, a pesar de haber empezado con una marcha competitiva, por lo menos Países Bajos, el revés que les vino con este gol fue pues negativo. Sobre todo la intención de al menos Sí, pelear, de no salir al principio del partido ya entregadas. Y es verdad que este gol hizo daño, pero tardaron un poco en revertirlo porque rápidamente empataron con un golazo de Pelova, una acción en la que en este caso es Francia quien defiende mal, quien no es quien no es sí, muy contundente porque deja el balón ahí suelto. Y el golpeo de Pelova es tremendo, espectacular como le pega a 96 kilómetros por hora. Que, bueno, pues puedes imaginar la violencia de ese golpeo de la jugada del Arsenal que hace un golazo tremendo y empata el partido minutos después de ese 0-1, justo 4 minutos después, en el 26 llega ese empate. Y luego hay un sí. tramo de partido en el que Francia está un poquito descabezada, Francia no acaba de encontrar arriba ni a Baltimore, ni a Catotó, ni a Cascarino, tampoco entra mucho en juego en el centro del campo. Y defensivamente sufren bastante, sobre todo con las incursiones de Bierenstein, encuentran esas acciones muy buenas de la jugadora de la Juventus. Y es verdad que hay momentos del partido, perdón, del Wolfsburgo, el Juventus estuvo la temporada pasada. Empezó al principio que le costó un poquito más, pero poco a poco entró mucho más en juego y también, por supuesto, pues Sí. desde atrás lo que ayudaba a Pelova, Grant, también algún balón de Van de Donk y el gol que llegó por parte de Países Bajos en una acción muy buena de Bierenstein que pone muy buen balón y luego es verdad que tiene, bueno, pues fortuna, pero hay que centrar para tener esa fortuna en que Bacha pues lo mete en su propia portería, pero es verdad que es una acción de Países Bajos que hace muy bueno el desmarque Bierenstein, que el centro es muy bueno y ahí genera una superioridad que finalmente acaba siendo gol, pero sobre todo por ese arrastre que hace la delantera neerlandesa de la defensa de Francia. Sí, y en esta acción también se ve un poco, no sé quién lo comentaba por el chat, yo estoy completamente de acuerdo en que de las pocas jugadoras a las que salvo de estas elecciones a Pelova, y tanto con ese primer gol que estuvo muy atenta, también mal la defensa de Francia, que si no recuerdo mal era de Almeida, que no pilla la marca y Sí, deja
a la jugadora neerlandesa rematar casi que a placer, un golazo. Y en esta acción igual, un poco, una acción individual de nuevo también de Pelova por esa banda izquierda, y luego Bernstein también, pues muy bien hecho por su parte, pero realmente es la mala fortuna de Bacha de meter el balón, ¿no? Un poco una acción un poco desafortunada por eso, porque en principio iba a ser más o menos un despeje un poquito fácil. No había nadie, no había nadie incluso esperando ese balón para rematar esa jugada. Estaba la defensa completamente sola, pero al final pues ese centro, ese disparo se va envenenando y se convierte en el gol de la remontada hasta el momento de Países Bajos. Sí, absolutamente. No se vio una buena Francia en la primera parte, pero es verdad que sabemos que este equipo tiene esa capacidad de no Sí. estar bien, pero de repente darle la vuelta. Y la primera parte, por la estadística de Francia, pues no es muy buena, porque realmente generan poco. En total son 7 tiros en total, 9 de Países Bajos. A puerta, es verdad que son 4, pero de los 4 recuerdo que 2 son al principio, 2 paradas de Van Domselaar, luego el gol y luego otra acción más. Es decir, tampoco genera mucho Francia en la primera mitad, aunque ya sabemos que tiene mucho peligro y que Países Bajos pues es un equipo que además en la segunda parte con el 2-1 tampoco le valía para nada, porque tiene que meter 3 goles más por lo menos para ganar Sí. y poder pasar. Con lo cual, pues sabía Francia que en la segunda parte Países Bajos tenía que salir igual, con la búsqueda del gol, con una defensa muy adelantada, arriesgando mucho, y Francia iba a tener espacios. Y es verdad que en la segunda parte no empezó muy bien Francia, porque tampoco fue un inicio en tromba. Luego sí que a partir del segundo gol pues fue tremendo, pero le costó un poco a Francia hasta ese segundo gol. Pero cuando llegó en el minuto 61 de Katoto, una acción muy buena de Francia. Primero, aparte lo que hace Katoto, me quedo con Cascarino, porque le mete a la jugada una velocidad brutal, porque es un balón que inicialmente creo que era para Jean-François, pero ya como un avión Cascarino, y le quita el balón literalmente a su compañera y se marcha y se los da a Katoto para que defina claramente con esa pierna izquierda y marcar 2-2. Y luego es que en 5 minutos tenemos 2 goles más de Francia. El primero de Cascarino, Sí. que es una barbaridad, un golpeo impresionante desde la frontal, una jugada individual. Y luego el cuarto, que es una acción donde aquí también, por parte de Países Bajos, mucho que mejorar, porque es una jugada de un balón al área, balón que queda suelto y el remate final de Cascarino muy cómodo a la red. Pero al final, eso que tiene Francia, que es un equipo que en cuanto coge un poco de velocidad, se marchan. Es un equipo súper veloz, súper potente. Y en el día de ayer, con una Cascarino súper inspirada, pues sacaron en 5 minutos el partido adelante. Sí, completamente de acuerdo. Cascarino luego en esa segunda parte se vio que el potencial que tiene esta jugadora y lo determinante que puede llegar a ser para esta selección francesa. También, de nuevo, por destacar algo malo, en este caso de la selección de Países Bajos, otra vez en ese tramo inicial de la segunda parte, cuando ya Francia empieza a darle la vuelta al partido, se vuelve a ver cómo las jugadoras vuelven a quedarse estáticas. Era un problema que llevábamos viendo durante toda la Eurocopa realmente, el no ir a por el balón, el estarse muy quietas por el campo, no moverse, no presionar. Entonces, claro, eso también deja unos espacios muy grandes, que las jugadoras de Francia son además, muchas de ellas, muy veloces. Entonces, pues bueno, a la hora de meter un pase al espacio, la superioridad es clara y se hizo notar. Y bueno, ahí la mala defensa más Sí. la pobre actuación de Van Domselaar que hemos visto durante toda la Eurocopa, pero ayer sí que es cierto que hubo momentos ya de que la pobre en situaciones muy normales, ya la confianza no la No, a tenía. ver, es verdad que no ha sido su mejor Eurocopa, pero es que para que ayer Francia no hubiera goleado tenía que haber hecho un Sí, partido prácticamente heroico. Y no ha sí, sí, sido su sí, mejor torneo, pero tampoco hemos visto por su parte errores. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a un nivel brutal que ayer no demostró, tampoco en el resto del sí. torneo. Y Países Bajos, pues evidentemente, si Van Domselaar ha estado a un nivel normalito para ser ella, pues si el rival son Francia o Inglaterra, pues y tu defensa es la que No, y es, sumado las debilidades en claro. la defensa, entonces Si no tienes una muy portera que complicado. haga milagros en cada partido, pues es imposible que Sí. ante selecciones como estas
permita competir. Pero al final, pues también lo comentaba por aquí en el chat, creo que era Iumaldes, que tenía Países Bajos, perdón, que hacer una transición, renovar el equipo y jugadores como, por ejemplo, Jaime Ravensberger, que la conocemos, por ejemplo, en ese europeo sub-19 que jugó contra España. Es verdad que Países Bajos es una selección que tiene muy buena cantera, tiene jugadoras muy top. El año pasado fueron subcampeonas de Europa también en esa categoría. Tienen jugadoras ya jugando a nivel internacional o de cierto nivel, como el caso de Cardinal. También otras jugadoras del Ajax. Al final es una plantilla bastante joven la que tiene el Ajax. Es un equipo que yo creo que en el futuro va a estar bastante arriba, pero es verdad que ahora pues la generación más experimentada, digamos, no está en su mejor momento y en este torneo pues les ha visto mucho las carencias. Decía también por aquí MJ que muy flojita en esta Eurocopa, sobre todo muy flojita ante Inglaterra. Es que si en ese partido hubieran Sí, competido mínimamente, no digo ganar, pero no perder 4-0, con perder 2-0, perder 2-1, ayer les hubiera valido con ganar el partido de 1 o 2 goles. Pero claro, al perder 4-0, ayer te obligas a ganar de goleada, a arriesgar mucho y Francia te pilla todas las veces porque es un pedazo de equipo el contraataque. Entonces, al final, el partido de ayer es un poco fruto de lo mal que lo hiciste contra Inglaterra, porque si hubiera sido el segundo partido este en lugar del tercero, seguro que hubiera sido muy diferente, pero al final, pues el segundo partido te condenó. Y hablando un poquito más de final del partido, pues bueno, por comentar un poco, en caso de Francia entró Mateo, que tuvo buenos minutos, también minutos para Ndongala, y precisamente Ndongala es la jugadora que recibe el penalti final. No hay mucha duda aquí del penalti, es una falta muy clara por parte de, si sí, no me equivoco, de, Caspari, de Caspari, que se la exacto. lleva puesta, es una falta muy clara. Es verdad que, bueno, la protesta, pero bueno, la protesta es lógica, pero no Sí. tiene razón, el penalti es muy claro, y luego Cachagüey lo transforma y marca ese 2-5 final en un partido que después del 2-4 quedó sin historia alguna. Sí, porque es que en esa segunda parte nos vimos a Países Bajos hacer una buena actuación en general. Le costaba mucho mantener la pelota, hacer algún tipo de combinación que pudiera llegar a área rival para, pues, para intentar generar alguna acción de peligro. Luego, de nuevo, en defensa es que el trabajo de las centrales fue muy malo, muy pobre. Entonces ahí sufrieron mucho. Además, las jugadoras francesas se enchufaron bastante en ese Mm. tramo del partido. Y fue todo en decadencia, porque ese nivel que vimos en la primera parte no se volvió a recuperar por parte de Países Bajos. Y bueno, ya estaba. A ver, el objetivo de intentar golear a Francia era muy complicado. Es lo que comenta, el torneo lo pierden o pierden la posibilidad de seguir pasando de fase en ese partido contra Inglaterra, en el que casi que ni se presentan a jugar y ya la tarea de recuperar lo que no se ha hecho antes ante una Francia que sabes que tiene una jugadora muy potente en esa zona ofensiva, pues es muy complicado de darle la vuelta. Pues sí, absolutamente. El partido fue clave el segundo. Y viendo un poquito más por aquí cosas del encuentro, pues por ejemplo la lesión o baja de Toletti, que ha comentado Sí. que lleva con tiempo en el tendón, pero bueno, que aún sigue jugando y por lo que parece es duda, pero podría estar para jugar ese partido de cuartos de final. Y la Lacran un poco lo mismo, también está tocada, pero parece que tampoco es nada importante y veremos qué sucede. Con Países Bajos hay que recordar que habrá cambio de seleccionador obligatoriamente, porque el seleccionador Jonker va a coger ahora el Twente de la liga neerlandesa y va a hacerlo, por ejemplo, acompañado de Gil Roer, que ha fichado por el equipo neerlandés. Así que, bueno, habrá cambio de seleccionador, veremos quién llega. Aún no se sabe, creo, el nombre de la persona que coge esta selección, que tiene un objetivo y un proyecto complicado, porque al final coge un Sí, equipo que hasta hace poco era campeona y que competía por todo y que ahora parece más un equipo venido a menos. Así que tiene el objetivo de reflotar la selección, a ver si lo consigue esa persona que llega ahora a ese puesto. Y con Francia, pues bueno, lo comentamos también ayer con Alemania, que era un equipo que sufrió mucho a nivel defensivo en transiciones defensivas y justo al día siguiente Alemania, Francia, perdón, hace esto, que en 5 minutos 3 goles. Con lo cual lo veremos desde luego muchísimo en ese partido, que tendrá que estar Alemania a un nivel ofensivo, pero sobre todo defensivo, muy, muy, muy alto, porque Francia, sin la mínima que lateral. le dejes correr, y sin lateral derecho,
Francia, muy la mínima que complicado. pueda correr, te puede pasar por encima. Eso ha tocado analizarlo más adelante, pero es verdad que con el partido de Alemania ante Suecia y lo de ayer de Francia Sí. ante Países Bajos, esa eliminatoria queda un poquito decantada. Pero bueno, vamos a seguir con los partidos de ayer y acabamos con el último encuentro de esta fase de grupos, que es una goleada también contundente por parte de Inglaterra ante Gales. Un resultado que tampoco es sorprendente para nada, porque al final Inglaterra era muy favorita, venía de golear a Países Bajos y Gales venía ya eliminadas. Y con el único objetivo, porque se lo dijeron, de molestar un poco a sus rivales, pero no, ni Sí, siquiera pudieron hacer eso y se llevaron otra goleada más, una Eurocopa que pese a que no ha sido la mejor, porque al final han conseguido solo marcar 2 goles, encajar 13 en contra y no conseguir ni un solo punto, pues es su primera Eurocopa y ya estar aquí era un premio para ellas, pero en el grupo que les tocó, pues realmente se podía esperar muy poquito de ellas. Inglaterra, que ayer pasó por encima de sí. Gales, primera parte muy buena, muy completa, y bueno, pues cogiendo sensaciones y mucha confianza antes de enfrentarse a Suecia este próximo jueves. Sí, un partido que parece un poco como un trámite, ¿no? Porque realmente Inglaterra en la primera parte lo finiquita completamente con ese 4-0, si no recuerdo mal. Sí. Y bueno, lo que esperábamos, ¿no? Inglaterra tiene el balón, Inglaterra propone, Gales intenta soportar la aceptada de la jugadora inglesa hasta que, bueno, en ese momento primero, como comenta Alexa, pues ya llega ese primer penalti, se abre la lata y ya es, entre muchas comillas, uno detrás de otro, hasta que ya en la segunda parte sí que es cierto que el juego se calma un poquito, se dan descansos, rotaciones y ya Gales es cuando consigue también ese gol de la honra, ¿no? Y además una manera muy guay de celebrarlo, ¿no? Porque justo fue en el fondo donde estaba toda la afición galesa, entonces, pues bueno, te vas de la Eurocopa con un sabor de boca raro, pero seguro que un buen recuerdo. Sí, sí, el recuerdo de haber estado en la Eurocopa ya lo tienen, porque es primera vez que lo hacen y es verdad que Sí, han movilizado a mucha gente y eso se va a quedar para siempre. Luego, evidentemente, el resultado no ha sido el que hubieran querido, pero sí, han dado la cara. En cuanto a once en Inglaterra, el mismo 11 que en el partido ante Países Bajos, lo cual hablaba de lo que había en juego. Es verdad que luego en la segunda parte sí que hubo cambios, pero al principio mismo 11 que ante Países Bajos, en portería Hampton, defensa para Carter, Luke Williamson, Greenwood y Bronze, lateral izquierdo para Greenwood, derecho para Bronze, centro del campo para Stenway, Walls y Toon, y arriba Hemp, James y Russo, y en Gales en portería Olivia Clark, defensa para Evans, Roberts, Morgan, lateral izquierdo para Goodham, derecho para Jones, centro del campo James Rowe, con Fislock un poco de enganche, izquierda para Holland y en punta Fionn Morgan. Algunos cambios también con Gales. Entró en este partido Olivia Clark por Milton Pate, que fue titular ante Francia y no estuvo bien. También Rhiannon Roberts, que no jugó ante Francia, sí ayer, y no fue un partido bueno de la jugadora ex tampoco. del Betis. Y creo que también entraba en este partido James, después de ser suplente ante Francia. Pero bueno, al final tampoco había mucho que mirar. Y en Inglaterra, pues sorprendió, no que jugaran con todo el once titular, pero al final el rendimiento fue muy bueno. Sí, pero es lo que comentamos, es un poco el querer terminar el partido lo más rápido posible, ¿no? Querer finiquitarlo y ya pues tener un resultado muy favorable que te asegure esa eliminatoria, bueno, ese pase, ¿no? De fase de grupos con buenas sensaciones sobre todo. Y lo que comentábamos en esa segunda parte, sobre todo dar minutos a jugadoras que no, pues bueno, que no tienen la oportunidad de tenerlos contra equipos como Países Bajos o Francia y que seguro que de cara a la eliminatoria va a venir bien que también vayan cogiendo un poco de rodaje de la competición. Y bueno, por parte de Gales, pues lo que esperábamos, ¿no? Intentar defender, soportar los golpes de Inglaterra, crear alguna situación, pues bueno, algún contraataque, alguna combinación rápida que pudiera intentar hacer daño a esa defensa inglesa, que al final lo medio consiguieron. Pero sí, un plan de partido muy esperado por ambas partes. Sí, el partido empezó pues con una Inglaterra que pasó por encima del primer momento. Es verdad que la jugada que igual desencadena un poco el resultado final es ese penalti sobre Stenway, que a mí me deja muchas dudas. Primero, si es A mí penalti, también. porque creo que el contacto final es un pisotón de Stenway en la defensa de Gales. Sí, Es lo que me ha parecido en todas las repeticiones que he visto. Y luego sí que es verdad que el pisotón o la falta se produce dentro del área, ahí sí que creo que es, pero para mí no sería penalti por
pues acción en la que, como digo, creo que pisa a la jugadora de Gales. En cualquier caso, pues bueno, el VAR ve ese penalti, lo pita, lo transforma en Stenway y luego a partir de ahí Inglaterra pasa por encima de Gales, sobre todo con una acción muy más por el costado derecho, con Lauren James absolutamente enrachada, con Tuno entrando cómodamente por ahí, con Russo recibiendo donde quería, con Hemp, con Kira Walsh en estado de gracia, con Stenway. Bueno, al final Inglaterra sacó a relucir su talento y ante una Gales que, comentando con Países Bajos, defensivamente muy mal, pues Gales te cuento de lo mismo, porque defensivamente Sí, muy poco contundentes, mal colocadas, sobre todo poco pendientes de ayudas defensivas, porque creo que el mejor ejemplo es el cuarto gol, el de Russo, que es un balón de James hacia Toon que nadie le sale, le dejan controlar, le dejan mirar a compañeras y le dejan centrar un balón a Russo sí, que ya está completamente sola delante de todas las solo. jugadoras de Gales. Al final, pues bueno, son acciones que por parte de Gales ayer pues estuvieron muy mal, pero todo hay que decirlo que al final Inglaterra tuvo todo el mérito de la victoria. Sí, sí, está claro. De hecho, como comentaba antes, bueno, primero el tema del penalti. Yo personalmente he visto bastantes veces la repetición porque tampoco, no sé, no es cuestión de decir cosas sin ver la imagen bien. A mí no me parece penalti tampoco. El contacto, no sé, es una imagen un poco rara, no sé, porque el pie de Georgia Stenway sí que se queda como parado, pero no parece que por un pisotón de la jugadora de Gales que tiene el pie en el Mm. césped. Pero bueno, en cualquier caso, lo que comenta, el VAR también interviene, pita penalti y lo materializa Georgia Stenway. Y también un factor importante que son 6 goles, si no recuerdo mal, si no me equivoco, 4 de ellos vienen por esa banda derecha, que vimos que Sí. hicieron o sea, sobre todo buenas combinaciones entre James y el Atún. El Atún para mí hizo un partido muy bueno. Pues eso, tanto en esos centros, eligiendo bien, regateando la defensa, incluso marcando. Y bueno, se vio esa calidad en tema ofensivo, esas buenas combinaciones de la jugadora inglesa y esas carencias defensivas por la otra parte de Gales que, pues, que perdieron la marca, que no fueron contundentes a la hora de despejar balones, que, bueno, situaciones que también aprovecharon las jugadoras inglesas pues, para abultar aún más esa victoria. Sí, antes de seguir, muchísimas gracias aquí a Doble Pivote por el raid que nos acaba de hacer. Muchísimas gracias a la gente que se une ahora. Estamos comentando, como ha hecho por aquí Fortin Toffee, la jornada de ayer de Eurocopa Femenina con los triunfos de Inglaterra y de Francia. Le damos ahora justo el de Inglaterra ante Gales, en un partido en el que Inglaterra pasó por encima de Gales, jugó muy buen fútbol y sobre todo atacó mucho por banda derecha, donde ayer entre Lauren James, El Atum, hicieron un destrozo tremendo. También alguna jugada con las subidas de Lucy Bronze. Y luego también Sí, Russo, que estuvo libre en todas las jugadas. Por ejemplo, en el segundo gol, es la jugadora que tiene primero el golpeo, que luego acaba en el palo, y luego la jugada posterior que remata a Tun, sola en 2 ocasiones. También te viene en la jugada del tercer gol, que es la que fija un poco las centrales para que luego aparezca en el segundo palo Lauren Hemp. Luego el cuarto gol es quien lo marca. Al final, pues estuvo muy cómodamente la jugadora del Arsenal, hizo otro partido muy completo y marcó su primer gol de la Eurocopa, que no pudo ni ante Francia ni ante Países Bajos. Y sí. por parte de Gales, pues bueno, en la primera parte recuerdo un golpeo de la frontal de James que manda a corner Hampton. Luego hay otra ocasión también con un remate al final de la primera parte que se marcha arriba, pero poquísimo de Gales, realmente sufrió muchísimo y sobre todo se las vio muy, muy superadas en acciones en las que les faltó contundencia, porque no era Sí. primero la primera jugada, sino que muchas de ellas, las acciones de peligro o de gol, fueron segundas jugadas, fueron acciones de no despejar bien y dejar un balón suelto, para un tiro de la frontal de Kira Walsh, para otro centro posterior y un remate ruso que se marcha afuera. Al final, el problema de Gales, aparte de lo que hizo Inglaterra de por sí, es que las segundas jugadas eran fruto de errores defensivos de Gales, de balones no despejados, de balones que se quedaban ahí y que con Inglaterra siempre pendiente, pues se convertían en peligro constante. Sí, y también por decir algo positivo de Gales y en este caso negativo de Inglaterra, no sé si fue impresión mía, pero llegó muy poco la selección de Gales a área rival, pero las veces que llegó me dio la sensación otra vez de ver un poco mal defendidas en algunas situaciones las acciones ofensivas de Gales.
por parte de la defensa inglesa, sobre todo de las centrales. Como a mí me dio la sensación un poco de pasotismo incluso, que luego en ese segundo gol, o sea, en el primer gol de Gales, el único gol de Gales, me resulta que se puede hacer un poco más Sí, por defender la jugada, y es cierto que no llegan mucho, pero cuando llegan, mi percepción es que Inglaterra lo defiende mal. sí, a ver, también no extrapolaría este gol a Inglaterra defensivamente, porque al final No, es no, no. un 5-1, el partido estaba ya acabado y bueno, es verdad que pues sí es un despiste, no gusta ese tipo de despistes, pero bueno, ya está el partido acabado y Sí, la relajación al final del partido de Inglaterra era total. Y se vio en algunas acciones que de hecho no bajaban a defender a algunas jugadoras. Bueno, fue un poco despiste global, pero es verdad que bueno, ese tipo de acciones pues tienen que trabajar, sobre todo, por ejemplo, contra Suecia, que será un rival que ataque mucho ese tipo de transiciones defensivas. Y ya se vio, por ejemplo, contra Alemania que hicieron mucho, mucho daño. La segunda parte, pues comentar realmente poco. Hay un sí, cuádruple cambio, dos de Inglaterra, que son Park y Meath por Henby y Toon, otro en Gales, se retira Woodgham, entra Green, luego hay más cambios en Inglaterra, entran Kelly, Bear Jones por Russo y por Kelly, y por James, perdón, y bueno, pues al final llega el quinto gol de Inglaterra, una acción muy buena de Benby dentro del área, que hace perfectamente bien la jugada del Arsenal, como comenta por aquí Lexa, que también aportaron lo suyo, tanto ella como Beaver Jones en la segunda parte. Me sí, gustó el tramo que estuvo Mead, sobre todo ese tipo de acciones de talento individual. Y luego el segundo gol de Inglaterra en la segunda parte, que lo marca Beaver Jones, que es una jugadora que yo realmente no entiendo por qué ha jugado tan poco, porque era la que llegaba sí, en racha. Llegaba, por marcar un hat-trick a Portugal en la Nations League. Ante España casi no jugó. Ante Francia no la vimos. Ante Países Bajos, pues un poco mito de la basura. Y ahora, pues bueno, ayer la vimos, pero desde luego no ha contado mucho con ella y es una jugadora que creo que hay que aprovechar mucho más en el caso de Inglaterra, que marcó ese sexto gol después de que justo antes marcara Hannah Kane el tanto de la selección de Gales. La segunda parte, la verdad es que se jugó un poco, pues muy muy similar, por poco. ejemplo, a ese Suecia-Alemania, con una selección como Inglaterra, que ya tenía el partido ganado, hizo cambios, Sí, rotaciones, bajó mucho el ritmo. Hubo alguna ocasión también para marcar algún gol más, pero tampoco hacía falta apretar más. Y Gales, pues sí que le puso algo más, por ejemplo, que Alemania, porque al final, pues bueno, ese era su último partido de la Eurocopa y acabaron intentando marcar algún gol más. Pero bueno, un 6-1 final sí, duro, pero que podría haber sido más grande si hubiera querido sí, Inglaterra sí. apretar más. Sí, estoy de acuerdo con lo que comentas de Beaver Jones, que además los minutos que la vimos en este partido lo hizo bastante bien. De hecho, además de marcar ese gol con la cabeza, bueno, ese último gol, en el gol de Beth Mead es ella la que recibe ese pase de Lucy, se gira, recorta y ve a Mead en una posición, pues, como en otros goles hemos visto, casi que prácticamente sin marca para disparar a puerta. Y estoy de acuerdo en que la hemos visto poco en este torneo, y sorprende el hecho de pues que posiblemente era una jugadora, yo creo que para la fase de grupos, ¿no? Porque si ahora la intención de Sarina Bigman es de, bueno, supongo que de utilizarla, ¿no? En los minutos finales de los partidos que le queden a la selección, Sí, pero bueno, pero algunas vez son es tan un tan finales los poco, minutos que la utiliza que no da tiempo a que pueda hacer sí, cosas. exactamente. Entonces, un poco rara la gestión con esta jugadora. Y por parte de Gales, ese gol también un poco fruto de lo que comentábamos. El ritmo del partido estaba muy parado, tanto por Inglaterra como por parte de Gales, que ya estaba casi que finiquitado. Y el gol viene de un robo de Gales, un poco en un pase que Inglaterra se duerme un poco, pero por lo que comentamos, conduce Fishlock la pelota y pasa al espacio a Kane, que desde el lado izquierdo llega en carrera y define muy bien. El gol es bastante bueno. Y bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Un poco ese gol de irse del torneo con bastante goles encajados, con todas las derrotas posibles, último de grupo, sin ningún punto, pero yo creo que con buenas sensaciones. Luego, de hecho, la selección subió un vídeo de la jugadora Mm. celebrando con la afición, o sea que esto también para ellas, pues
entendemos que ha sido una experiencia inolvidable. Algunas como Fishlock puede que ya no la veamos más en una competición como esta, seguramente. Probablemente. Con 38 años, igual una sí. Eurocopa más no la vemos, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso yo creo que se van a ir, no sé si contentas, pero satisfechas o con buenas sensaciones de haber disputado este Sí. torneo y haberlo disfrutado sobre todo con esa afición que han movido a bastante gente hacia Suiza. Se van a ir sobre todo, no sé si contentas o satisfechas, yo creo que sobre todo se van a ir sabiendo que le han dado todo, que al final están pasado por Sí, encima, porque son mejores selecciones que ellas, pero no se les puede reprochar mucho en muchos partidos. Es verdad que, bueno, pues defensivamente pueden ser más contundentes, pueden defender mejor, pues sí, pero al final, pues es un muy equipo, complicado. primera experiencia en un torneo como este, jugadores, como decía por aquí antes, Fortín Toffee, que son de segunda división. Entonces, pues han rendido hasta donde han podido. Realmente no tenían nivel para más y en otro grupo igual podrían haber sumado algún punto porque opciones no había de mucho más, pero bueno, también sobre todo lo que pueden llevarse es el hecho de que en Gales ya sepa fútbol femenino, porque al final Sí, era un país que el fútbol tampoco ha sido nunca una tradición, no hay que engañarnos, pero con la masculina ya se empezó a hablar de fútbol, ahora con la femenina también, y lo que queda pues es que haya más generaciones por detrás que ayuden a que el fútbol siga creciendo y que en un futuro pues sean así torneos con opciones de competir. Veremos si sí, pasa de ronda o no, pero al menos de competir. Y no se me van con mala Eurocopa porque han dado la cara, como digo, han marcado sus 2 goles y sobre todo el hecho de que Fishlock ha marcado ese gol que me cuesta mucho pensar que alguien pueda superar. Me refiero al gol de la jugadora más veterana de la historia de la Eurocopa, como de 38 años. Eso igual no lo vemos más, así que desde luego con posiblemente. eso Gales se lleva ese premio grande. Ya por terminar un poquito en torno al grupo, decir que primero Francia, segundo Inglaterra, tercero Países Bajos y cuarta Gales. Dicho esto, Lidia, acabamos ya la fase de grupos de la Eurocopa. Ya lo que queda por delante es lo que llaman los ingleses un poco el do or die, el ganar o irte para Sí, casa. Y veremos qué sucede en estos próximos partidos. Ya tendremos los planejamientos hechos. Ese primer partido que será el Noruega-Italia, el segundo el Suecia-Inglaterra, luego tenemos el España-Suiza y por último el Francia-Alemania. Y solo queda disfrutar del fútbol. Ahora tenemos 2 días solo, o lunes y martes sin fútbol, y luego ya otra vez 4 días con fútbol, que ya avisamos por aquí que después de cada uno de los partidos estaremos por aquí en directo para comentar lo que ha pasado en cada uno de los encuentros. Así que el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado estaremos por aquí para comentar lo que sucede en cada uno de ellos. También habrá más vídeos en el canal, ya avisamos, habrá previa de cada uno de los partidos y a ver si alguna cosa más podemos hacer. Pero en principio, eso decimos, 4 días directos seguidos y veremos también las previas si hacemos en directo o grabadas. Dicho esto, un fuerte abrazo a todo el mundo. Ha sido un placer enorme estar un día más con vosotros. Recordaros que sigáis por aquí en el canal, que activéis la campanita, que nos dejéis vuestro like. Y nada más, un buenísimo abrazo y muy buenas noches. Adiós. adiós.